En términos generales, el examen consta de 65 preguntas y estas preguntas van enfocadas un poco más a plantear escenarios, ¿sí? A plantear escenarios para que ustedes vean o puedan responder cuál es la mejor forma de responder ante ese escenario, sea dependiendo si están buscando seguridad, resiliencia, alto rendimiento, costos, pero ya no es tanto una pregunta de definición, sino de situarlos dentro de un escenario y buscar cuál es la mejor alternativa. Son 65 preguntas de opción múltiple u opción simple, es decir, viene el enunciado de la pregunta y opciones que ustedes deben seleccionar. No son preguntas abiertas, no son preguntas de entrar en un laboratorio y resolver algo. ¿Ok? El tiempo por defecto es de 130 minutos, es decir que en general ustedes tienen más o menos 2 minutos por pregunta. ¿Ok? Muy bien. Sigamos acá. Decíamos que hoy vamos a estar cubriendo esta parte en conjunto con Gilberto y Virginia y Guillermo de Arquitecturas Resilientes. Y bueno, aquí no me voy a detener mucho, la verdad, porque ustedes esta semana estuvieron en nuestras clases del Web Architected Framework, ¿cierto? Y esto digamos que solo lo traigo a colación porque es uno de esos aspectos fundamentales para nosotros llegar a la nube de una buena forma. Y es siempre, desde un inicio, empezar a pensar en las buenas arquitecturas, ¿cierto? Es poder revisar y adoptar una dinámica de revisión frecuente para ver cómo podemos mejorar nuestras arquitecturas. ¿Sí? Entonces, ustedes vieron ahí que esa revisión que yo hago de mis arquitecturas, de mis cargas de trabajo, la hago desde 6 puntos de vista que se llaman los pilares del WAF. Cada pilar del WAF internamente tiene unos principios de diseño, hay unas mejores prácticas y la idea es que yo utilice las preguntas, ¿cierto?, que vienen asociadas a toda esta dinámica del WAF para poder revisar cómo mis cargas de trabajo están alineadas con esas mejores prácticas a nivel de AWS, que vienen de qué? Vienen de la productización de la experiencia, de toda esa experiencia que nosotros hemos venido recopilando a lo largo de estos más de 17 años, manejando cargas de absolutamente todos los tipos y productizamos toda esa experiencia con el objetivo de que todos nuestros clientes y todos nuestros partners cada vez puedan generar mejores arquitecturas. Esos 6 pilares los revisaron ustedes a lo largo del entrenamiento en esta semana y decíamos que hoy nos vamos, digamos, a alinear hacia el pilar de fiabilidad. ¿Ok? Diseño, arquitecturas fiables o resilientes. Aquí un aspecto importante a mencionar y es que cuando ustedes estén pensando, ¿cierto?, en que vamos a prepararnos para un examen, el primer documento que tienen que revisar es la guía del examen. ¿Ok? En esa guía del examen les va a decir qué se cubre y qué no se cubre dentro de la sesión. Dentro de la información que nos dicen, nos dice qué se busca, digamos, de cada uno de los dominios. ¿Ok? Y aquí nos está diciendo particularmente para este dominio, cuando se ve dentro del examen, es primero el diseño de arquitecturas desacopladas y escalables, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos están hablando es de poder crear, yo siempre lo menciono así, poder crear arquitecturas flexibles, escalables, conscientes de lo que se está requiriendo a nivel de negocio, que puedan medir la demanda que está pasando en ese momento a nivel de la aplicación y que puedan ajustar sus capacidades, buscando también ser desacopladas. ¿Sí? Por otro lado, otro de los aspectos que se busca particularmente de este dominio desde el examen es poder crear arquitecturas que sean altamente disponibles o que puedan responder ante esos requerimientos de tolerancia a falla que puedan tener nuestros clientes. Esos son los 2 principales objetivos que el examen busca que ustedes conozcan desde este dominio en particular. Bueno. Principios de diseño, solo para revisar rápidamente, no entro a detallar porque ustedes lo vieron en esta semana, entonces lo deben tener fresco. Recuperarnos de los errores de forma automática y ahí uno de los aspectos, siempre lo menciono yo de esta manera, es cada vez apoyarme yo más de la reina de la nube. Para mí la reina de la nube es la automatización. Entonces habla de poderme recuperar de forma automática, donde no tengo procesos manuales que puedan entorpecer digamos, la disponibilidad de mis soluciones. Probar los procedimientos de recuperación, no dejarlos archivados, sino estarlos probando porque mis arquitecturas pueden ir evolucionando y yo necesito revisar que todo esté ejecutándose o que todo pueda, digamos, responder de una forma adecuada.
escalar horizontalmente, poder crear esas arquitecturas conscientes de lo que requiere el negocio. Si la demanda sube, que mi arquitectura lo reconozca y pueda escalar bajo una estrategia de crecimiento horizontal. Por otro lado, dejar de suponer las capacidades, ¿cierto? Entonces ya no hacer estimaciones o no basarme solo en estimaciones, sino lo que les decía, poder medir en cliente, ¿cierto? Poder medir en tiempo real, oye, ¿cómo es la demanda que estoy teniendo? Y en base a eso ajustar capacidades, tanto para crecer. Vamos a tener más o menos 45 segundos para responder y de ahí la analizamos entre todos. ¿Listo? Pongo la primera pregunta en pantalla para que todos la puedan ver. Ok, y déjenme poner Slido. Si la quieres leer de una vez en lo que inicio Listo. el poll. Vale. Entonces, primera pregunta. Una base de datos está ejecutándose en una instancia de Amazon S2. El software de la base de datos tiene una funcionalidad de respaldo que requiere almacenamiento por bloques. ¿Qué opción de almacenamiento sería de menor costo para respaldar los datos? Y ahí vienen esas 4 opciones. Entonces, identifiquen cuáles son esas palabras clave en la pregunta que le van a ayudar a determinar cuál es la respuesta adecuada. Vamos a ver. Exacto, déjenme quitar aquí. Perfecto, ok, bueno, vamos a dar, ya te pasaron unos segundos, vamos a dar 45 segundos para que la lean, analicen y ya iniciamos. Si está bien interesante, ahí vamos moviéndose fuertemente esas respuestas. Perfecto, ok. Muy bien, vamos a revisar la pregunta. Lo que nos está el escenario que nos está planteando tiene que ver con almacenamiento para una base de datos. Una base de datos que el objetivo no es almacenar digamos, las información de las tablas, de las bases, sino que lo que requiere es el almacenamiento de los respaldos que localmente está almacenando, que pueden ser temporales, persistentes, etcétera. Pero digamos, el core, el objetivo de del escenario que se está planteando son almacenar este tipo de respaldos. ¿Por qué es relevante esto y cuál es una recomendación que hacemos a nuestros clientes? Es, hablando de instancias de S2, no se limiten a un solo tipo de volumen de almacenamiento. Dentro de un mismo servidor, dentro de una misma instancia de S2, puede haber distinto tipo de datos, de operaciones que requieren distintos niveles de performance. Eh, Hablando de servidor, van a haber datos donde estará el sistema operativo, la configuración, la aplicación, los datos, los respaldos, los logs, etcétera. Y cada una de estas categorías de datos requiere niveles de performance distintos. No es lo mismo la cantidad de transacciones o de operaciones que se va a realizar el almacenamiento de las transacciones que realizan los usuarios de la base de datos a las operaciones y la demanda que va a tener en cuanto al performance, los logs o en este caso los respaldos que se tiene que hacer. Entonces, para cada uno de estos tipos de datos, nosotros vamos a recomendar que cada instancia tenga tantos discos como lo requiera. Esto es algo perfectamente posible y cada disco puede ser de distintas categorías. Entonces, otro tema importante es que en AWS tenemos no solamente almacenamiento por bloques, como es el que menciona ahorita, que te menciona en la pregunta, que es el almacenamiento que se presenta directamente en el sistema operativo de una instancia, sino que también podemos tener almacenamiento por objetos, almacenamiento de tipo file storage. Y aquí es donde me gustaría mostrarles en pantalla esto, ¿no? Cloud Storage. Espero que se vea bien. Esta página que también es de parte de la información que les vamos a compartir. Dentro de AWS podemos utilizar distintos tipos de almacenamiento. Aquí voy a llegar a la parte que me interesa más. Almacenamiento por bloque, almacenamiento por archivos y almacenamiento por objetos. Tenemos un portafolio bastante amplio. Todos los servicios almacenan información,
pero va orientado a distintos casos. El caso de lo EBS, que es almacenamiento presentado directamente en instancia. Tenemos almacenamiento por objetos, que es S3, que es almacenamiento que está diseñado principalmente para ser accedido de forma programática, es decir, desde una aplicación. Tenemos almacenamiento compartido, como lo es Elastic File System o Amazon FSX, que para entender o para mapearlo dentro del tipo de almacenamiento que encontraríamos normalmente en un ambiente on-premises, es el almacenamiento que se presenta a través de las NAS o estas unidades de almacenamiento en red. Entonces, aquí de lo que nos dice, una vez que en el escenario entendemos que el objetivo es el almacenamiento por bloque, bueno, ya podemos descartar lo que es Glacier S3. Voy a rayar. Bueno, igual ahí están las opciones A y C, las podemos descartar porque no es almacenamiento por bloque, sino que es entre las opciones viables, de acuerdo al escenario, es EBS, EBS Call HDD y Throughput Optimize. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Si vamos a la documentación, también es otro link que les vamos a compartir un poco más adelante. Está más arriba. Aquí está. Dentro de estas dos opciones, en la documentación de AWS nos da puntualmente los casos de uso. Rendimiento optimizado o por throughput, los casos de uso son, bueno, procesamiento de registros, data warehouse, big data, y para lo que es volúmenes en frío o call HDD, pues es los casos de uso, almacenamiento de datos de poca frecuencia, como idealmente serían los respaldos. El respaldo es básicamente información que nos gusta tener cerca en caso de que algo malo suceda, pero si todo sale bien, realmente esperaríamos no acceder a él necesariamente. Y almacenamiento de costo bajo. Entonces, con esa información que debería formar parte de su estudio y preparación, podemos identificar que la respuesta correcta es la opción es la opción B. Como aquí veo que la mayoría contestó. Muy bien, cerca de hecho, un poquitito más de la mitad de ustedes contestaron correctamente a esta pregunta. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy interesante ahí. Y efectivamente, si se dan cuenta, la pregunta está enfocada, necesito almacenamiento de instancias, bloques, nos manda directamente a EBS y no es transaccional, ¿cierto? No me están pidiendo ser transaccional, sino respaldo, acceso poco frecuente y ya como decía Gil, vamos hacia Call HDD. Exactamente. Bien, bien, bien. Muy bien, veo que la mayoría contestó perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? De Déjame una. leerla y si gustas leerla, adelante. Ok. Entonces, en la siguiente pregunta nos va diciendo, una aplicación consiste de instancias de Amazon S2 en diferentes zonas de disponibilidad. Las instancias están detrás de un Application Load Balancer. Las instancias son administradas a través de un grupo de autoescalado. Hay un gateway de traducción de direcciones de red, conocido como NAT, el cual es usado para consultar un servicio externo que está en Internet. ¿Qué componente de esta arquitectura puede poner en riesgo la disponibilidad de la aplicación? Exacto, muy bien. Vamos a entender la pregunta. Es una arquitectura tradicional utilizando instancias de C2, servidores dentro de una VPC y las instancias están detrás de un balanceador. Ya está la pregunta, veo que ya varios la están contestando muy bien. Vamos a dar 30 segundos más. Yo creo que Sí, sí. ya van avanzando y guardamos silencio para que la lean y la analicen con calma. Y listo. Aquí sí creo que por votación popular, creo que la mayoría lo contestó la opción C. Vamos a leerla para entender bien el caso que nos está planteando. En este caso, los puntos importantes de la pregunta es, bueno, instancias que están detrás de un balanceador, con un grupo de autoescalabilidad, es decir, esta combinación permite a una instancia poderse recuperar en el caso de que ocurra alguna falla y también crecer o decrecer la cantidad de nodos en función a la utilización que está
teniendo la aplicación. O sea, mayor cantidad de usuarios conectados, realizando más transacciones, etc. Aquí menciona el punto, dentro de la arquitectura hay un gateway de NAT que le va a permitir a una instancia al grupo de instancias salir hacia Internet para acceder a un servicio, a un endpoint externo. Vamos a ver la arquitectura. Vamos a ver cómo se vería esto ya como un diagrama. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Sería algo así. Bien. Esta sería la arquitectura que nos está, está describiendo la pregunta. Tenemos instancias en subredes, privadas. ¿Dónde está el lápiz? Lápiz. Tenemos un grupo de instancias por acá que están en subredes privadas, que por definición estas instancias no reciben tráfico directamente desde el Internet, sino que salen a través de, sino que lo que pueden hacer es salir a Internet, pero no con un Internet Gateway, sino con este componente, el NAT Gateway. Este recurso permite solo a las instancias salir, pero no ser accedidas desde el exterior, no desde el Internet, porque estas instancias no tienen identidad pública, no tienen una IP pública que que un elemento, un dispositivo que está en Internet pueda iniciar una conversación con estos servidores, sino que es solamente cuando la comunicación la inicia la instancia que está dentro de la subred privada, esa instancia, cuando la inicia, sí puede salir hacia el exterior. Mencionaba que tenemos el que esté en este grupo de instancias en un grupo de autoescalabilidad y detrás de un balanceador de carga, le va a permitir a la instancia recuperarse en caso de fallas. Falla de cómputo, falla de almacenamiento, falla de red o de infraestructura. Y eso incluye perder incluso toda una zona de disponibilidad, que en este caso lo que representa, aunque nos faltó el dibujito, todo lo que está del lado derecho representaría en este caso una zona de disponibilidad. Uno, y faltó aquí la leyenda. Y tenemos una segunda zona de disponibilidad. ¿Qué pasa si solamente tenemos un servidor de NAT o una instancia de NAT Gateway y se pierde la instancia, se pierde la disponibilidad digamos, de toda esa, de la zona de disponibilidad donde reside ese NAT Gateway? Las instancias sí se van a poder recuperar, pero el servicio de NAT Gateway ya no. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para evitar que esto afecte la disponibilidad de la aplicación? Porque en el escenario de que se vaya toda la zona de disponibilidad, las instancias que sobreviven, que no les pasó nada, digamos, simplemente ya no van a poder salir. Una arquitectura resiliente, también considerando ese elemento, incluye un NAT Gateway también en una segunda zona de disponibilidad o en todas las zonas de disponibilidad donde tenemos instancias. Y de esa manera ya podría darse la recuperación automática. ¿Qué hay acerca del balanceador? El balanceador es un servicio totalmente administrado que cuando se habilita, se despliegan nodos no administrados por el cliente en distintas zonas de disponibilidad. La recuperación se da de forma automática, el monitoreo, la escalabilidad, todos esos componentes son totalmente administrados, los gestiona AWS y los usuarios o clientes pueden disfrutar o gozar de ese beneficio de que ese elemento de la arquitectura es resiliente a fallos, incluso a fallas de una zona de disponibilidad completa. ¿Va? Entonces, aquí, como si me regreso a la pregunta, déjenme primero quitar el anotador. Si me regreso a la pregunta, espero que se haya entendido correctamente. Acá. La respuesta correcta, y como mencionó la mayoría, bueno, es el NAT Gateway. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Ahorita revisamos las preguntas, a ver si hay debate, pero esa es la respuesta. Listo. Déjenme cerrar esa pregunta y vayamos con la siguiente. ¿Te parece si te ¿Qué comparto? era esa aplicación que mostraste donde tenías las gráficas, donde hiciste la arquitectura, el diagrama? Sí. ¿Cuál era esa aplicación? No la había visto. Es Draw.io.
Es un servicio de uso gratuito que está disponible, que nos permite hacer diagramas y que de hecho tiene los iconos de AWS. ¿No? Interesante. Vale, gracias. Sí, sí, no, por nada, por nada. Muy bien, perfecto. Perfecto. Permíteme leer la pregunta. Ok, va. Una aplicación web tiene un nivel de servicio, un SLA, que cumplir para responder el 90% de las peticiones de usuarios en menos de 5 segundos, tanto en operación normal como en alta demanda. Con la distribución de las peticiones entrantes en 4 instancias se cumple este requerimiento. Es decir, con 4 estamos en cumplimiento con lo que se espera de la aplicación en cuanto a performance. ¿Qué arquitectura asegura el menor costo manteniendo alta disponibilidad en el servicio si una zona de disponibilidad queda sin servicio? Muy Listo. bien, voy a habilitar la pregunta ahora. Ya está. Listo, ya la debes de ver en la sección, en la pestaña de Pulse. Vale, démosle ahí unos 30 segundos adicionales y revisamos cómo nos va. Entonces creo que ya analicemos un poco la pregunta mientras terminan ahí de responder, porque va más o menos la mitad de nuestros asistentes el día de hoy ha respondido. Entonces veamos qué aspectos hay importantes para analizar a nivel de esta pregunta. Entonces nos habla de la disponibilidad de esta aplicación. Y ahí tenemos que empezar a entender, y es bueno que ustedes revisen cuáles son esos conceptos de disponibilidad y desde el punto de vista de disponibilidad de la aplicación, donde entra el concepto de alta disponibilidad y de tolerancia a fallos, porque aunque ambos están relacionados a qué tan disponible está una aplicación de cara a operaciones, de cara a negocio, es decir, que pueda cumplir su funcionalidad, pues tienen unas formas de resolverlo de forma diferente. Aquí nos está diciendo, oye, necesito poder atender el 90% de las peticiones en menos de 5 segundos en todo momento. ¿Sí? Entonces prácticamente nos está diciendo de necesito una aplicación que esté siempre arriba. Por otro lado, nos está diciendo, oye, esto yo lo puedo cumplir manteniendo 4 instancias disponibles en todo momento. ¿Cómo podría yo desplegar esta carga de trabajo soportando aún pérdidas a nivel de zonas de disponibilidad dentro de mi región, manteniendo el menor costo posible? Entonces veamos qué opciones nos dan ahí. Y para eso vámonos a esta descripción, ¿cierto? La primera de ellas nos decía, oye, despliego mis 4 instancias dentro de la misma zona de disponibilidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la zona de disponibilidad falla? Si esta cae, pues absolutamente todo se cae. Es decir, ahí no estoy cumpliendo para nada con lo que me están pidiendo, que es que mi aplicación pueda soportar pérdidas de una zona de disponibilidad y aún así seguir manteniendo el nivel de servicio. Por otro lado, otra pregunta nos decía, bueno, ¿y qué pasa si las distribuyo? ¿Cierto? Si utilizo justo esas capacidades que trae AWS, que es tener al menos 3 zonas de disponibilidad en cada región, con eso yo puedo desplegar mis aplicaciones justo con alta disponibilidad. Perfecto. Entonces, acá, nuevamente, yo puedo estar funcionando bien, pero si llego a perder una zona de disponibilidad, me quedan solo 2 instancias, ¿sí? Que no pueden atender el nivel de servicio que me está pidiendo mi cliente. Entonces, aquí yo estoy utilizando alta disponibilidad a nivel de la aplicación, pero no estoy cumpliendo con lo que me está pidiendo el requerimiento particular. Entonces, bajo esa misma premisa, aquí la idea es, ¿qué pasa si yo despliego 6 instancias a través de mis diferentes zonas de disponibilidad? A ver, en cualquier momento, si yo llego a perder cualquier zona de disponibilidad, sigo manteniendo 4 instancias que pueden dar abasto con toda esa carga que está viniendo, cumpliendo, ¿sí?, con lo que me pide mi cliente, que es poder tener, ¿cierto?, un nivel de servicio de 90% de las peticiones con unos tiempos de respuesta menores a 5 segundos. La otra opción decía, bueno, despliego 8, ¿sí?, en 2 zonas de disponibilidad, que también puede cumplir con el requerimiento de disponibilidad de la solución, pero ¿qué pasa? Me están pidiendo también un menor costo. Entonces, ¿qué costará menos? ¿Tener 6 instancias o tener 8 instancias? Entonces, desde ahí vamos a que la respuesta para esta pregunta sería la de mantener 6 instancias o desplegar 6 instancias distribuidas en 3 zonas de disponibilidad. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Vamos bien, Gil?
Vamos bien, sí, tiene mucho sentido. Ok, ¿qué nos dijeron por acá los participantes el día de hoy? Nos dicen, sí, la mayoría está diciendo C. Ok, entonces miren ahí, justo decíamos, tengan presente aquí, y aquí pueden entrar algunos aspectos a tener a entrar dentro del análisis. Y es que la clave aquí es decir, yo necesito poder mantener este nivel de servicio, ¿sí? Poder responder en 5 segundos. Algunos podrían decir, pero si yo tengo una disponibilidad de 4 instancias entre 2 zonas de disponibilidad, si se cae una, pues entra el balanceador de carga y entra el grupo autoescalado a reaccionar. Pero resulta que una instancia se demora más de 5 segundos en poder estar disponible y atender carga. Entonces, desde ahí yo ya empiezo a decir, no voy a cumplir con esto. ¿Ok? Entonces, son algunos aspectos que yo tengo que empezar a alinear. Desde este punto de vista, me estaría diciendo, oye, necesito mantener ese nivel de 4 instancias siempre. ¿Ok? Bueno, por aquí yo no les había presentado a mi amigo Cody. Este viene en algunas preguntas a darnos información, ¿sí? Adicional sobre esta parte. Entonces, nuevamente, esto va a estar en los recursos de la sesión y aquí se va a hablar, por ejemplo, asociado a esta sesión, a esta pregunta particular, definiciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con resiliencia, ¿sí? ¿Qué implica? ¿Qué implica la resiliencia? ¿Qué es la disponibilidad? ¿Y qué es la recuperación de desastres? ¿Ok? Entonces, nuevamente, son recursos que sirven para que ustedes puedan apoyar su preparación y nuevamente todos estos links no se afanen porque hacia el final de la sesión se los vamos a compartir en la sección de recursos adicionales. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Excelente. Vale, segundo. Déjame nada más cerrar esta pregunta. 3, pausamos y pasamos a la 4. Listo. Vamos a leerla. El escenario 4 menciona, se está diseñando una aplicación de puntuación de un juego que esperamos que sea muy popular y la expectativa es que soporte simultáneamente millones de usuarios concurrentes. Quieres asegurar la menor latencia en el acceso justamente a este sistema de puntuación. ¿Qué almacenamiento de datos sería la mejor opción para guardar estos registros? ¿Okay? ¿Qué te parece la pregunta? Vamos a dar unos segundos para que la puedan leer, analizar, recordar qué es lo que han estudiado y qué opción les hace más sentido. Muy bien, corre tiempo. Muy bien, listo. Entonces, mientras ahí van respondiendo, terminando de responder, empecemos a hacer un análisis. ¿Qué nos hablan un poco acá? Nos hablan de soportar millones de usuarios. Entonces, nos están hablando de un servicio que pueda ser altamente escalable buscando la menor latencia. Si yo veo todo el diseño de la pregunta, está refiriéndose a unas tareas transaccionales, ¿sí? No de analítica. Están diciendo es un servicio que me pueda soportar un comportamiento transaccional. Entonces veamos qué opciones tenemos acá y empecemos a revisar, digamos, por Glue. ¿Sí? Entonces veamos qué es Glue. Entonces, si yo me voy nuevamente hacia las páginas, nuevamente de nuestros servicios, ¿sí? Aquí yo puedo empezar a revisar qué es Glue. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero a nivel de todos nuestros servicios hay unas preguntas o unas preguntas frecuentes que yo puedo revisar para entender un poco cuál es el objetivo general de ese servicio. Y aquí nos dice que Glue nos sirve para, es un servicio administrado que nos ayuda a hacer todo lo que tiene que ver con detección, preparación y combinación de los datos para un análisis. Está más enfocado a temas de analítica. Como tal, habla más de un servicio que nos ayuda en esos procesos de ETL, ¿cierto? De Extract, Transform and Load de la data. Y eso, en este caso en particular, no es lo que nos están pidiendo. De igual manera, tenemos Redshift. También va hacia la parte analítica, es de poder hacer queries y análisis en cantidades gigantescas de información de una forma rápida. Cuando hablamos de Redshift, usualmente entramos a poder hacer análisis a nivel de data warehouses. Realmente no es lo que nos están pidiendo acá. A nivel de RDS, ¿sí? Veamos un poco qué nos dice RDS. ¿Sí? Entonces veamos acá un segundo, no sé por qué siempre se abren en la pantalla, aquí no es. Y aquí nos vamos a los servicios de bases de datos de AWS. Aquí van a ver ustedes diferente información. Y acá en la parte inferior habla de bases de datos. Y aquí usualmente nos está diciendo RDS
que lo encuentro yo acá, hace referencia a bases de datos relacionales tradicionales, en donde uno de los beneficios que trae este servicio es poder tener bases de datos relacionales gestionadas, administradas, de tal manera que yo me quito los distractores asociados al mantenimiento del día a día de la base de datos, ¿sí? De una base de datos relacional. Si yo bajo un poquito más acá, encuentro estas bases de datos NoSQL tipo clave, valor o key value, y miren acá lo que me dice en la descripción de DynamoDB. Aquí lo que se busca es para esas aplicaciones de un alto tráfico, por ejemplo, aplicaciones web, de comercio electrónico, de videojuegos. Aquí, ¿qué es lo que pasa con DynamoDB? DynamoDB es una base de datos NoSQL tipo key value serverless. Cuando nosotros hablamos de serverless, hablamos de que yo me puedo quitar los distractores asociados a, oiga, ¿sobre qué infraestructura corre ese servicio? ¿Sí? ¿Cómo escala? ¿Cómo es altamente disponible? Ya yo como cliente no me encargo de eso. Es AWS el responsable de eso y yo me voy a preocupar de utilizar el servicio de la forma más eficiente. Dentro de, digamos, esos grandes diferenciadores que tiene Dynamo es poder mantener un desempeño consistente prácticamente independiente del tamaño de la base de datos. Es así como yo puedo tener accesos a la base de datos usualmente en tiempos inferiores a 10 milisegundos, nuevamente independiente del tamaño de la tabla. ¿Sí? Entonces, digamos que justo aquí se acopla bastante a lo que nos están pidiendo. ¿Okay? Entonces veamos ahí cómo fue la respuesta y de hecho la mayoría de los que están participando votaron por DynamoDB y esta era la respuesta en este caso particular. Ok, nuevamente aparece aquí mi amigo Cody, veamos qué nos dice Cody en este caso. Y Cody nos está hablando de DAX. Yo no sé si ustedes conocen a mi amigo DAX, pero resulta que DAX resulta que Dynamo por naturaleza tiene, decíamos, tiempos de acceso consistentes prácticamente independiente del tamaño de la base de datos. Tiempos por debajo de los 10 milisegundos. Pero aún así hay aplicaciones que requieren una ultra baja latencia para poder acceder a la información. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a hablar de los aceleradores de data y ahí entra DAX. DAX es un acelerador de data, ¿cierto? Un in-memory database que está diseñado para integrarse de forma nativa con DynamoDB. Y el objetivo que es acelerar la data, poderla consultar esa data frecuente de una forma extra rápida. Cuando yo pongo DAX enfrente DynamoDB Accelerator, enfrente de DynamoDB, lo que va a hacer es poder acelerar esas consultas hasta en un factor de 10 veces. En lo cual, digamos que se traduce en que yo pueda consultar esa data en tiempos menores a un milisegundo. Entramos a hablar de poder hacer consultas en cuestión de microsegundos. ¿Okay? Entonces, pues gracias a Cody por eso. ¿Qué te parece, Gilberto? Muy interesante, sí, sin duda es una gran ventaja contar con con este servicio de DynamoDB total, como mencionas, totalmente administrado para que nuestros clientes no se tengan que preocupar por el despliegue de infraestructura, el mantenimiento, la escalabilidad también, tiene esas capacidades. Y adicional, para casos de uso que se requiera incluso latencia por debajo de un milisegundo, contar con la opción que mencionas de DAX, que es también un servicio de caching que acelera aún más el desempeño de esta base de datos que de por sí ya fue diseñada para dar buen nivel de performance a las aplicaciones. De Exactamente. hecho, algo interesante de este servicio es que fue desarrollado inicialmente por Amazon.com ya hace buen número de años y se portó hacia AWS para que todos nuestros clientes también pudieran aprovechar los beneficios de un servicio de este tipo. Además de que a lo largo de los años le hemos agregado capacidades como DAX, como encriptación, tablas globales, replicación entre regiones, etcétera, etcétera. Sin duda un servicio de los más utilizados por nuestros clientes, sin duda. Muy cierto. Bueno, ¿te parece? Vamos a la siguiente pregunta. Vale, vale, perfecto. ¿Quieres Venga. te comparto pantalla? Con eso tú la vas analizando. Sí. ¿Qué? Ah, listo, tenemos la pregunta. Siguiente pregunta, déjenme nada más primero. Listo. Yo la eh, voy leyendo si te parece. sí, por favor. Ok.
Una empresa de comercio electrónico presenta una demanda altamente variable en el tiempo, generando lentitudes frecuentes en el servicio. Su aplicación está alojada en un grupo de autoescalado y se sospecha que los tiempos de inicialización pueden estar relacionados. Teniendo presente que las tareas ejecutadas por el servicio duran menos de 5 minutos y que se desea reducir la carga operativa asociada a la administración de infraestructura, ¿qué podrían sugerir? Ya empezamos a ver preguntas donde el escenario es un poco más complejo y me toca analizarlo con detalle para ver exactamente qué es lo que me están pidiendo. Exacto, exacto. Sí, aquí hay varios elementos, varias pistas de las cuales vamos a hablar en un momento más, pero vamos poniendo un timer para, para darles tiempo de leer un poquito más, con más calma y ver las opciones. Ok, vamos así. Hace mucho ruido. Listo, vamos a hablar de esta pregunta. ¿Cuáles son los puntos importantes, los highlights de donde están las claves para responder esta pregunta? Ok, es una empresa de entrada, es una empresa que menciona con una demanda variable en el consumo, en el uso de esta aplicación por parte de los usuarios. Actualmente, considerando esa condición, habilitaron que esta variabilidad en el uso de la aplicación se solvente o se solucione por medio de una estrategia de autoescalado. Esto es una capacidad, es una funcionalidad que va incluida dentro del servicio de S2, pero también hay otros servicios que también podemos habilitar esta capacidad, como el uso de contenedores, además de instancias de S2. Aquí lo que menciona es que otra cosa que menciona importante es, y que puede ser una pista para la respuesta, es que las tareas que se ejecutan dentro de esta capa de la aplicación duran menos de 5 minutos por invocación y que además deseamos reducir la carga operativa asociada a la administración de infraestructura. Algo muy similar a lo que mencionábamos en la pregunta anterior, donde buscamos también aprovechar las capacidades de un servicio totalmente administrado como lo es la pregunta anterior, nos referíamos a DynamoDB. ¿Qué alternativa se puede sugerir? Ok, hay varias cosas. Empezamos por reducción de la carga operativa. Y aquí me gustaría hablar de los servicios serverless. Es una categoría dentro de los más de 220 servicios que ofrecemos a nuestros clientes en la nube, en el cual AWS se va a encargar de desplegar, se va a encargar de administrar la escalabilidad, el mantenimiento, la actualización de la infraestructura subyacente que va a soportar alguna funcionalidad, que en este caso tenemos de servicios serverless de distintos tipos. Tenemos servicios serverless, que bueno, aquí hay algunos de ellos, que no son todos. Servicios serverless que se relacionan a la ejecución de código, es decir, cómputo. Tenemos servicios serverless relacionados con el desacoplamiento de aplicaciones, como es el caso de SS o SQS. Tenemos también servicios serverless dentro de la categoría de bases de datos. DynamoDB, sin duda, es un servicio muy importante que entra en esa categoría, pero ya comienzan a haber otras y forma que parecería no lo más intuitivo del mundo, como por ejemplo bases de datos relacionales. Tenemos Aurora Serverless, tenemos Redshift Serverless, tenemos MR Serverless, que son servicios en los cuales podemos gozar de o consumir un servicio de base de datos transaccional, como es el caso de Aurora, o base de datos ya más enfocados a servicios de analítica, bases de datos columnares, como el caso de Redshift, Spark como servicio administrado,
Glue es otro servicio muy importante que está dentro de esta categoría de servicios. Toda la suite de servicios que es de inteligencia artificial, de machine learning, prácticamente todos son serverless. Y así hay muchos otros servicios. El beneficio que que tiene para los clientes es que se deslindan de muchas operaciones de mantenimiento que quienes lo tendrían que hacer es el equipo que gestiona las aplicaciones en la nube, el equipo de TI. En el caso de la que estuvimos platicando al inicio, donde donde el equipo de TI del cliente o el partner como un servicio administrado ofrece la configuración de un grupo de escalabilidad. Hay que dimensionarlo, hay que seleccionar el tamaño de la instancia ideal, hay que seleccionar el mecanismo para hacer el bootstrapping de la aplicación cuando haya instancias nuevas, hay que determinar máximos y mínimos, hay que determinar la métrica que va a ser la ideal para poder hacer que se invoquen correctamente estas acciones de scale in o scale out. Los tiempos, digamos, hay mucho fine tuning que se tiene que llevar a cabo cuando estamos haciendo una configuración de autoescalabilidad. Ya cuando funciona y está bien tuneado esa configuración, puede trabajar solo y puede tener muchos beneficios al cliente, pero podemos llevar nuestra arquitectura aún más allá. Podemos optar por este portafolio de servicios donde AWS se va a encargar de eso. Y además, siguiendo el modelo de pago por uso que mantiene los servicios que ofrecemos en la nube, muchos de estos servicios o los servicios nos va a cobrar AWS en función al qué tan intensivo se dio el uso, por ejemplo, del base de datos, de Aurora o de Redshift o se me fue de DynamoDB, SQS, Lambda, hablaremos de Fargate también. O sea, hay muchos beneficios que trae para nuestros clientes el acceso y el uso y la integración de estos servicios en sus aplicaciones. Le va a permitir, por supuesto, enfocarse en el core, en lo que es la aplicación, desarrollar nuevas funcionalidades, incorporar otros mecanismos adicionales de protección de los datos que son transmitidos, que son almacenados, etcétera. Digo, todo este tema es sumamente importante. Ahora, otro aspecto de la pregunta. Muy bien, ya vimos a qué se refiere con reducir la carga operativa y cuáles son los beneficios y puntualmente qué es lo que desea el examen que respondan. Cuando vean como pista, cuando vean algo relacionado a este tema de optimizar o reducir carga operativa, normalmente va a ir hacia ese lado. Ahora, aquí menciona que el servicio dura menos de 5 minutos y queremos también utilizar un servicio serverless para la ejecución de este código. De las opciones que tenemos aquí, bueno, vamos leyéndoles y vamos descartando o vamos a mantener dentro de las opciones posibles algunas. Dice, ejecutar los microservicios en contenedores utilizando Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk abstrae mucho de la configuración que tenemos que hacer de nuestro ambiente. Tenemos que hacer configuración de VPC, security groups, la gestión de las aplicaciones, configuraciones de escalado, etcétera. Sí hay cierto, aunque muchas tareas son absorbidas por este servicio, sí hay ciertas tareas administrativas que hay que de cualquier manera mantener. Entonces, no suena exactamente lo que parecería que la pregunta nos está buscando que resolvamos. Ejecutar los microservicios con Lambda detrás de una API Gateway. Ambos están dentro de la categoría de servicios serverless. Lambda, como espero que todos ya lo conozcan, permite ejecutar código que tiene como máximo duración de 15 minutos. Se define qué es lo que lo va a disparar, se le pasan parámetros y es un servicio totalmente administrado. AWS va a gestionar la escalabilidad de ese servicio, la concurrencia de ejecuciones, etcétera. Configurar un grupo de escalado para que use una estrategia de escalamiento predictivo. De nuevo, aquí hay administración, hay fine tuning, hay infra que estar gestionando, entonces parecería que no es lo que estamos buscando. Y
Por último, la opción de ejecutar microservicios en contenedores usando Elastic Container Service también. Este es un servicio de orquestación de contenedores totalmente administrado, multitenant, que AWS, la capa del panel de control, sí es totalmente administrado, pero ya para la ejecución de los contenedores requieres o instancias de EC2 o requieres Fargate, que también entra en servicios serverless, entra en la categoría de serverless, pero hay que hacer la configuración de la escalabilidad, también de Fargate, definir métricas, hay infraestructura que mantener de cualquier manera. Entonces, lo que suena como como la opción ideal, sin duda, es funciones Lambda dentro del API Gateway. Ahora, un API Gateway, podrían decir, pero bueno, un API Gateway es un elemento en la arquitectura de una aplicación que recibe, digamos, métodos HTTP y los distribuye a diferentes servidores, a lo que está en el digamos, a un backend, que tradicionalmente son servidores o contenedores. API Gateway también, y aquí voy a mostrar en pantalla un API Gateway que tengo en una cuenta, déjame hacerlo un poquito más grande. Este API Gateway que he creado, yo ya tengo algunos métodos definidos, post, get, y, bueno, métodos y acciones. Voy a entrar a alguna de ellas. Este servicio me permite direccionar el backend hacia servicios administrados de AWS. La podría seleccionar servidores HTTP o endpoints HTTP corriendo sobre servers o contenedores, o puedo definir un servicio administrado como Lambda o algunos otros también. Dentro de las opciones que me da de servicios que me da la API Gateway, puedo seleccionar bastantes servicios, incluso totalmente administrados serverless. Por ejemplo, eventos, code build, code commit, con lo que se invocarían tareas. De los más usados, por ejemplo, colas de mensajes, SQS, SNS, también está dentro de este menú de opciones que nos da el API Gateway para redireccionar toda la comunicación de los requests entrantes al servicio y que de esa manera se ejecute correctamente. Incluso este servicio nos da la posibilidad de incluso llevar ese request, esa comunicación entrante hacia servidores on-premises. Esa es otra de las capacidades que tiene este servicio. Aquí lo regreso como estaba, si no voy a tener problemas después. Muy bien, entonces la respuesta correcta es API Gateway. Ambos servicios totalmente administrados y que trabajan en combinación ambos. Ok, muy bien. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Aquí de hecho la mayoría estuvo votando con ese, aunque digamos que tanto la C como la D tuvieron una votación importante. Y solo hay para complementar algo de lo que dijo Gil, en la C, que habla de un comportamiento predictivo, miren una de las cosas que está resaltada, y es la demanda es altamente variable. Si una demanda es altamente variable, es muy difícil predecirla o poderla predecir de forma eficiente. Entonces ya de ahí no me serviría esa C, ¿ok? Solo como para sentar ese punto. Sí, y además hay administración. O sea, digamos, eso hay que configurarlo, o sea, digamos, no es mágico, hay parámetros que definir y hay infra que soportar aquí. Listo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Nada más detengo Listo. Yo la voy la leyendo mientras pregunta. tanto. ¿Qué dice esta pregunta? Dice, se requiere realizar una migración de aproximadamente 200 gigabytes de datos desde las instalaciones locales hacia la nube de AWS. Algunos de estos datos se deben migrar a un nuevo sistema de archivos compartidos en la nube y otros como objetos. ¿Qué servicio se debe usar que sea el más conveniente optimizando el tiempo de transferencia? Vamos a ver qué responden ahí. Vamos a ver qué servicios, qué servicios. Sí, creo que aquí el planteamiento es claro. Hay que migrar. Nos está pidiendo esta pregunta identificar un servicio que tenga esas capacidades, no tanto una funcionalidad. Sí, y que, bueno, sea realmente su función.
la reducción de la latencia y que esté optimizado para eso, para llevarnos datos hacia la nube de AWS. Vamos a dar unos segundos, 30 segundos para que puedan responder. Ya veo que más de 160 personas ya han contestado. Muy bien, esperamos. Están bien parejas las respuestas. Vamos a ver. Listo. Ok. Cerrar esto. Vamos a ver los puntos claves de esta pregunta. Ok. Te está pidiendo por una migración. Quieres llevarte datos hacia la nube y allá consumirlos, procesarlos, almacenarlos, etcétera. Más o menos 200 gigas es el tamaño de la data que quieres migrar hacia la nube. Em, están buscando migrar a un nuevo sistema de archivos compartidos en AWS, objetos mutables, bueno, se pueden estar actualizando. ¿Qué servicio se debe usar que sea más conveniente y optimizando el tiempo de transferencia? Aquí tenemos varias opciones. Storage Gateway. Revisemos esta opción, analicemos si es un servicio que te permitiría incluso migrar hacia la nube. Déjenme ver como las preguntas, bastante distribuido las respuestas que están dando. El Storage Gateway funciona a través de desplegar un appliance on-premises, se conectan dispositivos en la red local. El Storage Gateway tiene la capacidad de funcionar solamente como caché o utilizar almacenamiento local, y lo que va a hacer es sincronizar hacia la nube. El target puede ser S3, puede ser un volumen de EBS, puede ser Glacier. Lo que está transmitiendo y sincronizando datos. S3 Transfer Acceleration es una capacidad, es un feature de S3. Como tal, no lo consideramos como un servicio. Aprovecha la infraestructura distribuida global, los edge locations que tenemos alrededor del mundo para reducir los tiempos de migración al servicio, pero finalmente es un componente del servicio de S3. DataSync también es un servicio que funciona también como un appliance, tiene que desplegar on-premises y va a sincronizar o va a tomar los datos almacenados en dispositivos locales de almacenamiento y los va a aportar hacia la nube. Y Database Migration Service también es otro servicio, pero su core, su funcionalidad principal es tomar datos de bases de datos y llevarlos hacia la nube. Entonces, aquí, la opción D, quisiera descartarla de una vez, básicamente porque nos está asumiendo algo que en ningún momento nos está preguntando. Entonces, tratar de no asumir cosas que no se están diciendo, esa es una recomendación para el examen. Entonces, puntualmente no se refiere a migración de bases de datos o de algún tipo de aplicación. Se refiere a todos, tenemos un dataset de 200 gigas. Ahora, ¿qué pasa con las demás opciones? Y aquí voy a ir para acá. Esta página es la que vimos hace un momento, servicios de almacenamiento en la nube. La descripción de los servicios que tenemos acá es lo que es almacenamiento como tal, EBS, EFS, FSX. Cuando llegamos a DataSync, si vemos se movió. Si vemos la descripción de este servicio, servicio de transferencia de datos que utiliza un algoritmo de optimización para consumir menor ancho de banda en la transmisión de datos de los premises y la nube. Pero su objetivo, digamos, la definición como tal del servicio es transferencia de datos.
migrar hacia la nube. Vamos a ver, ¿por qué descartaríamos el servicio de Storage Gateway? Es un servicio que permite la operación la operación de ambientes híbridos. Perdónenme, por favor. No es como tal un servicio de migración, aunque sí copia datos, pero como objetivo, como función, cómo fue diseñado y planteado este servicio, más bien para mantener ambientes híbridos, donde los datos siguen siendo consumidos y van a seguir siendo consumidos desde dispositivos locales, y por eso me refiero a servidores o usuarios localmente, pero nos vamos a mantener una copia en la nube. Y de esa manera, digamos, es el modelo con el que trabaja este servicio. Por eso, ya a nivel de definiciones, es muy importante que no solamente conozcan, pues este servicio sí copia, entonces es migración. O sí lo podría hacer, porque finalmente algo que tienen los servicios de AWS es que tú puedes adoptar o utilizar un servicio tal vez no como fue diseñado y tal vez funcione, pero ya tal vez incurras en costos adicionales o tengas problemas de disponibilidad o de performance porque no fue planteado con ese propósito. Es muy importante que como arquitectos tengan también no solamente conocimiento de las capacidades del servicio, sino cuáles son los casos de uso ideales que estamos sobre los cuales o planteamos cuando se diseñó y se creó, se salió el beta y se está ofreciendo puntualmente a los clientes. ¿Ok? Entonces, es un poquito, aprovecho esta pregunta para traer esto en la discusión. Dense el tiempo también de entender los casos de uso de los servicios, conozcan la documentación, conozcan la información que da, cómo describe AWS a sus servicios, porque finalmente es la manera como esperamos, como se espera en el examen, que lo respondan, ¿vale? Entonces, bien, y por esa razón, el servicio que esperaríamos que contestaran es DataSync. Bien, ¿qué te parece, Julián? Bien, súper. Sí, esta estuvo bien reñida entre las diferentes opciones, pero nuevamente eso es lo último que decía Gilberto, y es revisar cuál es el objetivo de cada servicio. Puede haber algunos que se sobrelapen, pero si ustedes van al objetivo del servicio, digamos, Storage Gateway para ambientes híbridos, DataSync, acelerar migraciones de data. ¿Sí? Entonces ya de ahí ustedes pueden determinar qué es lo que se busca. Y Transfer Acceleration, hay otro aspecto ahí, y es que miren que la pregunta nos dice, hey, quiero migrar información a sistemas de archivos en la nube. S3 es para S3, objetos. Y aquí me dicen, no solo para objetos, sino también a sistemas de archivos, y justo DataSync permite eso. Migrar data que yo tenga en mi data center privado hacia S3 o hacia cualquiera de los servicios de file system que tenemos nosotros. Exacto, exactamente. Es toda la razón. Buen punto. Sí, estaba olvidando ese pequeño pero muy importante detalle de la pregunta. Sí, dense el tiempo cuando estén en el examen de certificación de leer con cuidado, no aceleren respuestas, aunque den indicios. También están pensadas las preguntas en que sea confuso, en hacerlos pensar. Hay una respuesta correcta en todas, por supuesto, pero requiere, se tomen el tiempo también de leer. Y ayuda mucho, déjenme reforzar este mensaje, ayuda mucho que conozcan la documentación, que se den el tiempo de leer estos documentos que parecerían muy extensos, pero tal vez las primeras páginas de los documentos donde AWS describe el servicio. Esa es la manera como el examen espera que respondan, pero necesitan haber leído, y no solamente haberlo utilizado, no solamente haber hecho un laboratorio, sino también para este examen bueno, y de hecho todos, examen de certificación, se espera que conozcan también esa información. Listo, muy bien. Vamos Vamos a con la la siguiente siguiente. pregunta. Sí, te comparto. Ya, Ya, listo. ya. Listo, déjame poner la pregunta. Déjame tener ahí está. Tenemos esta. Y enciendo las 7, el escenario 7. Ok, déjame leer la pregunta. Dice, em,
Estás teniendo complicaciones en tu aplicación por el tiempo que toman las nuevas instancias en estar disponibles en el grupo de escalado. ¿Cuál es la forma más sencilla de reducir el tiempo que toman las instancias para recibir las peticiones de la aplicación? Temas también muy interesantes relacionados con escalado, alta disponibilidad y recuperación en caso de fallos. Vamos a dar tiempo para que puedan responder. Listo, vamos a ver cómo nos responden. Listo. Bueno, empecemos a hacer el análisis de esta pregunta, a ver qué nos están diciendo acá. Entonces, por un lado, me están diciendo el tiempo, o sea, está enfocándose al tiempo que toman las instancias en estar disponibles dentro de un grupo. Entonces, nuevamente, lo veíamos de una pregunta anterior. Cuando yo voy a disponibilizar una nueva instancia en mi grupo autoescalado o se da, digamos, las condiciones para que el grupo vaya a adicionar una nueva instancia, pues toca preparar la instancia, toca, digamos, separar los recursos desde el punto de vista computacional, pero de igual manera dentro de esa instancia, pues yo voy a cargar una imagen y esa imagen toma cierto tiempo en subir, ¿cierto? Entonces aquí lo que me están diciendo es, oiga, ¿cómo puedo reducir ese tiempo? De tal manera que pueda estar disponible mi instancia para tomar carga lo más pronto posible. Entonces empecemos a ver qué opciones teníamos. Por un lado, crear instancias con menores características de hardware. Usualmente, no sé si ustedes han entrado a trabajar dentro de S2 y han subido instancias, usualmente los recursos están disponibles en cuestión de segundos, es decir, no es un factor crítico el que yo cambie de tipo de instancia, ¿sí? Porque nuevamente, desde el punto de vista de infraestructura, el separarlo y el poder empezar ese proceso está en cuestión supremamente rápida, en cuestión de segundos. Entonces, este no sería un factor. El siguiente, modificar el periodo de recuperación o cooldown en el grupo de autoescalabilidad. Ok, ahora analizo esa, todavía no sé. Sigamos a la siguiente. Agregar nuevas instancias en otra zona de disponibilidad. Digamos que aquí estaría diciendo, o sea, como que una zona de disponibilidad me da mejor performance que otra y no, ¿sí? Como tal, el tipo de instancia, si yo subo una, no sé, una M5A en la zona de disponibilidad A o en la zona de disponibilidad B, pues es completamente transparente desde el punto de vista del tiempo que tome en poder separar esos recursos y desplegárselos a mi cliente para que los pueda empezar a utilizar. Entonces, no cae, digamos, dentro de lo que se estaría mejorando acá. En algunos escenarios podrían pensar, pero ¿qué pasa si la zona de disponibilidad ya está saturada, tiene mucho tráfico y demás? Eso ya no cae dentro, por ejemplo, dentro de las responsabilidades de ustedes. O sea, esa es responsabilidad de AWS y nosotros nos aseguramos de poder, digamos, mantener y desplegar los recursos que ustedes necesitan en cada una de las zonas. Bueno, y viene la otra que es crear una nueva AMI que incluya la versión de software y de la aplicación, sus dependencias y personalizaciones, actualizaciones a nivel del sistema operativo. Entonces ahí quedan como dos que puedo empezar a analizar. Entonces, modificar el periodo de recuperación, que también, digamos, en inglés es cool down, a nivel de un grupo de escalabilidad. Y resulta que ahí es bueno que ustedes conozcan lo que es el ciclo de vida de las instancias dentro de un grupo autoescalado. Hay diferentes factores que pueden afectar qué tan rápido está una instancia disponible para poder atender carga. Uno de ellos es este, el parámetro de cooldown. ¿Qué implica este parámetro? Resulta que el grupo autoescalado está analizando cómo está la demanda que tiene la aplicación en ese momento. En un momento dice, oiga, necesito adicionar una nueva instancia porque la demanda aumentó, por ejemplo. Entonces él inicia su proceso de desplegar una nueva instancia. A partir de ese momento entra a operar lo que se llama este periodo de cooldown, que lo que está diciendo es, oye, grupo autoescalado, no tomes más decisiones hasta que, digamos, ese nuevo recurso que desplegué realmente entre en juego, o sea, aporte al nivel del servicio. Lo que le está diciendo es, grupo autoescalado, tú no vas a tomar más decisiones hasta que finalice el periodo de cooldown. Entonces, lo que puede implicar, o para lo cual fue diseñado, es que yo dé el tiempo al grupo autoescalado
suficiente para que ese nuevo recurso que desplegué o ese nuevo recurso que quité realmente afecte la operación. ¿Sí? Entonces, si yo despliego una instancia, decir, oiga, no voy a tomar una nueva decisión hasta, no sé, 2 minutos donde yo ya sé que esa instancia entró y está aportándole al servicio. O lo contrario, quité una instancia, no voy a tomar más decisiones de quitar instancias hasta que realmente se quitó esa instancia y afectó como tal el desempeño del servicio. ¿Ok? Ahí van a entrar ustedes a revisar aspectos como es cool down, que es el que acabo de decir, warm up, y lo que se llaman los life cycle hooks a nivel de los grupos de autoescalado, ¿ok? Se los menciono porque probablemente hay una pregunta mucho más adelante que no vamos a alcanzar a cubrir, pero en los recursos adicionales va a estar la información para que la puedan consultar. Entonces, desde aquí, ¿a qué hablamos? Hablamos de poder mejorar mi AMI, ¿cierto? Hablamos acá de las prácticas de bootstrapping versus pre-baking. Y esto me lo aprovecho para explicar algo que decía Gil en la pregunta anterior, y es conocer los recursos con los cuales ustedes cuentan. Y están todo lo que se llaman los white papers. Entonces, ustedes se pueden venir acá a los white papers. Puedo poner, digamos, de deployment, por poner un ejemplo, y voy a ver opciones de despliegue a nivel de AWS. ¿Ve? Este white paper. Dentro de este white paper yo puedo ver estrategias y justo aquí me va a hablar de pre-baking versus bootstrapping. En términos generales, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando yo utilizo una estrategia de bootstrapping, lo que me está diciendo es, sube la instancia, es decir, despliega la instancia y a partir de que la has desplegado, ejecuta los scripts para cargar todas esas dependencias que necesitas para asumir carga. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pasa es que estoy ralentizando, ¿cierto? El proceso para que esa instancia como tal pueda asumir carga, porque la cargo primero y después empiezo a hacer las actualizaciones. Entonces, se demora más tiempo en que efectivamente pueda tomar carga a nivel del servicio. Por otro lado, ¿qué es lo que se busca con pre-baking? Lo contrario, ¿sí? Poder dejar esa AMI, esa imagen que voy a cargar en mi instancia, lo más lista posible. ¿Sí? Lo más actualizada de tal manera que una vez la cargue, en la medida de lo posible ya pueda empezar a tomar carga. O si me toca actualizarla, porque hay algunas aplicaciones donde no se puede hacer el pre-baking por completo, pues que tenga la menor cantidad de procesos a ejecutarse una vez la desplegado para que pueda entrar en producción. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, la idea es que yo tenga una estrategia de pre-baking en donde genere una nueva AMI que tenga lo último, o sea, todo actualizado de tal manera que sea mucho más rápido empezar. ¿Ok? ¿Cómo vas a estar ahí, Gil? Muy bien, muy bien. Sí, este siempre es un tema interesante, la preparación de las instancias cuando se está configurando, definiendo una estrategia de autoscaling. Las instancias deben, como mencionas, deben de estar listas en cuanto termine de crearse para que comiencen a recibir cargas o conexiones de usuarios de la aplicación. Lo ideal es que no haya intervención humana en este proceso y se fluya de la manera más, más segura, más rápida posible. Y ahí hay muchas estrategias de las que les podemos hablar. Este tema de pre-baking, para ambientes tal vez ya cuando has una aplicación que se está actualizando constantemente, o sea, que tienes varios releases por día o por hora, bueno, ya podemos hablar de CICD, distintos tipos de deployments, etcétera. Sí, sin duda es un tema bien, bien interesante que genera siempre mucho interés. Ok, bueno, ahí justo aparecía Cody y nos mandó hacia ese link, ¿cierto? Donde habla como tal de justo esos conceptos, de qué es un warm-up y dónde entra, qué es como tal cooldown, dónde entra, al igual que ahí más adelante van a explicar lo que son los life cycle hooks a nivel de los grupos de autoescalado, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Listo. Estamos ya entrando hacia la recta final de la sesión del día de hoy. Vamos a revisar algunos aspectos acá como servicios adicionales, entre los cuales pues vamos a mencionar algunos servicios que justo apoyan el diseño de aplicaciones resilientes, ¿sí? De aplicaciones que
decíamos, puedan ajustarse a esas condiciones que tiene el negocio. Por un lado, demandas, por otros temas, por otros lados, temas de alta disponibilidad y demás. Entonces, encontramos aspectos importantes como son los servicios administrados, y ya decíamos que el objetivo es quitar la mayor cantidad de distractores y que mi cliente se enfoque en utilizar esos servicios y no en administrar la infraestructura que soporta el servicio. De ahí hablamos del API Gateway, hablamos de todo lo que tiene que ver a nivel de almacenamiento, como son los diferentes servicios de File Storage o S3, también de servicio de comunicación entre componentes de una aplicación, por ejemplo, como SQS. A nivel de transferencias de archivos, vimos DataSync. También vimos Storage Gateway, ¿cierto? En dónde entra a jugar, cuál es el caso de uso particular de Storage Gateway. Y es bueno también que ustedes empiecen a familiarizar, por ejemplo, con Transfer Family para saber nuevamente cuál es el caso de uso que atiende Transfer Family. Desde el punto de vista de seguridad, importante el que yo maneje cómo es la gestión de secretos a nivel de mis aplicaciones, donde yo guardo la información para conectarme, ¿sí? Las credenciales para conectarme a una base de datos, por ejemplo. Entonces ahí entra Secrets Manager, entre otros servicios. Para estos aceleradores de data, como los llamo yo, in-memory databases, Elasticache y nuestro amigo DAX, que lo revisamos aquí con la ayuda de Cody, ¿cierto? Por otro lado, hablamos de servicios de redes y de entrega de contenidos. Entonces, ¿qué es CloudFront? ¿Dónde entra? ¿Cuál es el valor que él tiene? Y de qué sitios, puntos de presencia se apalanca para mejorar ese delivery del contenido estático o, en términos generales, estático de nuestras aplicaciones. De igual forma, cómo se complementa con Route 53 y qué hace Route 53, las diferentes estrategias de direccionamiento, nuevamente porque este servicio nos ayuda a tener aplicaciones que puedan ser resilientes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo una estrategia que incluye Disaster Recovery, pues Route 53 me puede ayudar a desplegar esa estrategia. Por otro lado, bueno, Lambda para poder ejecutar código en la nube y de hecho Lambda apoya bastante a la reina de la nube, ¿no? A la automatización, porque Lambda está preintegrado con muchos de nuestros servicios de tal manera que cuando algo sucede se lo puedo notificar a Lambda. ¿Para qué? Por medio de la automatización yo pueda responder. Poder crear arquitecturas basadas en eventos y de ahí Event Bridge, ¿cierto? Que puede tomar esos eventos y de ahí notificar a los diferentes servicios, componentes, aplicaciones acerca de lo que está sucediendo y cómo pueden responder. Para los temas de poder generar, ¿cierto? Nuestras aplicaciones con ese enfoque de ser consciente de lo que requiere el negocio, revisar, medir qué es lo que está sucediendo, cuál es la demanda que tengo y poder escalar, pues viene todo lo que son los balanceadores de carga en sus tres diferentes sabores y nuestros grupos de autoescalado, en donde entran nuevamente aspectos como warm-up, cool-down, lifecycle hooks. Y finalmente, bueno, crear arquitecturas multicapa, nuevamente con el objetivo de que hacer desacoples, poder generar arquitecturas que puedan escalar de una forma más rápida y recuperarse, ser resiliente, recuperarse más rápido ante posibles eventos. ¿Por qué? Porque resulta que porque estemos en la nube, nada falla. No, lo decía Gil, no se hace magia. Detrás de todo esto hay infraestructura y la infraestructura puede fallar. De ahí que yo me puedo apalancar en esas capacidades que para mí son estratégicas de la nube, que es la observabilidad y la automatización. Que yo pueda observar y determinar más rápido cuándo estoy por fallar o cuándo fallé y ¡pum!, despliego la reina de la nube para poderme recuperar de una forma automatizada. Conceptos de encolamiento y mensajería, que entiendan qué es SQS y qué es SNS y dónde juegan entre sí estos dos, ¿cierto? Por otro lado, a nivel de tipos de almacenamiento, bueno, lo habíamos dicho, EBS, EFS, S3, y otro aquí que vale la pena mencionar es el Step Functions, el cual me permite crear una máquina de estados, ¿sí? Una máquina de estados para poder determinar qué es, por ejemplo, qué está sucediendo en mis operaciones, ¿sí? Y a partir de eso poder determinar en qué estado está y de ahí qué debería hacer. Dentro de Step Functions, yo puedo hacer eso. Puedo hacer que no sea solo un proceso como el Lambda que se ejecute de forma instantánea, sino que pueda llevar a cabo los diferentes estados y los diferentes tiempos de mi aplicación.